Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Vamos a disfrutar ahora del alimento espiritual por medio de la palabra del Señor, y créanme que he sido edificado por medio de este pasaje. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, donde me toca a mí compartir en esta tarde. Y pues bueno, mis amados hermanos, vamos a dar lectura al pasaje completo, y después voy a procurar, con la ayuda del Señor, a ir meditando punto por punto o versículo por versículo para poder meditar en su palabra. Y pienso yo que vamos a ser fortalecidos, alentados. También el Señor nos va a hablar de varias formas, pienso yo. Pero bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 7. Voy a leer de manera corrida el pasaje completo donde vamos a meditar en esta tarde. Amén. Si ya tienen ese pasaje en sus Biblias, les invito a que digan amén. La mayoría, muy bien. Entonces, Primera de Tesalonicenses 3, leo de la Biblia de las Américas. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Esta es la palabra de Dios donde vamos a meditar en esta tarde, mis amados hermanos, y le invito a que inclinemos nuestro rostro para orar al Señor. Padre Celestial, mi Señor, le doy a usted la honra y la gloria en esta tarde, Señor, y le pido de manera especial, Señor, que use mis labios para proclamar su palabra de manera fiel y apegada, Señor, a lo que usted quiere transmitir para sus ovejas, para su pueblo en esta tarde, Señor. Me confieso, Señor, que sin usted no es posible, Señor, predicar su palabra. Solamente por medio de ti, Señor, puedo hacerlo, y me pongo, Señor, y me sigo poniendo en sus manos, mi Señor. Y nuevamente le pido que bendiga a su pueblo, Señor, así como usted me ha bendecido por medio de este hermoso pasaje de las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús le doy gracias y nos ponemos en sus manos, Padre. Amén. Mis amados hermanos, bueno, antes de iniciar con el primer versículo del capítulo 3, me gustaría, si pueden ver un mapa de lo que era el tiempo antiguo o de la región donde estuvo evangelizando el apóstol Pablo, más o menos a manera de introducción. Aquí está, muy bien. Ojalá que se pueda ver, pero en la lectura de ahorita, de hace unos minutos, cuando se leyó el capítulo 16 de la carta a los Hechos, nos relata prácticamente cómo es que llegó Pablo a esta región de Macedonia. Dice que estaban en Listra y Derbe, por esta región verde, y ellos quisieron ir a la región de Asia, y se querían bajar. ¿Pero qué pasó? El Espíritu Santo les dijo, no pueden ir para allá, ¿ok? Entonces suben un poquito más hacia arriba, y dice, bueno, el Señor no nos permitió llegar a Asia, entonces vamos a la región de Bitinia y de Ponto, a la región norte de Asia. Y el Espíritu de Jesús le dice, tampoco van a ir a esa región. Lo que está pasando, mis amados hermanos, es que en el primer viaje misionero ellos abarcaron la región sur, que está de este lado. Ellos querían abarcar más de la región de Asia o de Turquía actual. Pero ni el Espíritu Santo les dice pueden ir a Asia, ni el Espíritu de Jesús o el Señor mismo
le dice no ponen ni a Bitinia ni a Ponto. La región de Misia es la parte norte de Asia. Y ahí ellos se dirigen, como no pudieron ir hacia acá, van para Troas. No sé si se alcanza a ver la región de Troas, pero bueno, está casi ya, es un puerto. Y ahí es donde aparece el varón macedonio. Ahí les parece, o le parece a Pablo en una noche justamente, y le dice, mira, ven a Macedonia. Y Macedonia pues es aquella región amarilla o naranja, dependiendo de cómo miremos el color. Y es justamente que vamos a decir, del continente de Asia, porque todavía esta región se considera Asia, el Espíritu Santo le dice a Pablo y a su equipo de misioneros, ahora se van a ir a Europa. Aquí lo que es Asia, Ponto y Bitinia, yo ya voy a enviar, o ya tenía posiblemente evangelistas o apóstoles que van a ir a esas regiones. Pero a Pablo y su grupo misionero los manda hacia Macedonia, es justamente la línea morada donde está el trayecto, y justamente es a Samotracia, Neápolis, llegan a Filipos. En Filipos Pablo es encarcelado. Pablo y Silas son encarcelados. ¿Por qué? Porque liberaron a una muchacha divina del espíritu de adivinación. Ellos son encarcelados, son golpeados. Pablo dice, yo soy ciudadano romano. Lo sueltan, y en el momento de soltarlo dice que pasa a Anfípolis, a Polonia, y llega a Tesalónica. ¿Ok? Ya está más o menos ahí, si se alcanza a ver, ojalá. ¿Y dónde nos vamos a centrar? Los hermanos tesalonicenses. Voy a tomar notas ahí de un maestro que tengo en la escuela, y el hermano Pepe Mendoza. Con él aprendí que Tesalónica era la capital de Macedonia, de esa región grande. La capital de toda esa región era justamente Tesalónica. Esa ciudad era importante, era la capital. Más o menos se piensa que vivían entre 100,000 y 200,000 personas ahí. No era una ciudad pequeña, era prácticamente todo el Valle Imperial viviendo en una sola ciudad. ¿Ok? Y para ese tiempo, 2000 años atrás, era una ciudad inmensa. Si ahorita es una ciudad grande, en ese tiempo era una ciudad inmensa. Tesalónica fue fundada por Casandro en honor de su esposa Tesalónica, media hermana de Alejandro el Grande. De ahí viene el nombre de Tesalónica. No era una ciudad sin importancia, era una ciudad grande. Y a esta ciudad el apóstol Pablo y su grupo de misioneros, que al parecer ya estaba ahí el doctor Lucas, porque a partir de lo que leímos ahorita en Hechos 16, si se dan cuenta, cambia ellos fueron, a nosotros estuvimos o fuimos. Ahí donde entra al parecer el doctor Lucas también, ahí por ahí en Troas, se añade al grupo de misioneros. Esta manera de introducción, mis hermanos, para ver un poquito el contexto y la importancia de esta ciudad. Porque es que también Pablo tenía una gran carga. Recuerden que en Hechos 17 muestra que solamente pudieron estar ahí 3 sábados o 3 semanas compartiendo la palabra del Señor. Ellos tuvieron que irse a Derbe, bajar a Derbe. Ya no está el mapa, pero bueno, bajan a Derbe. En Derbe los de Tesalónica siguen a Pablo y a Timoteo, a tal punto que Pablo tiene que irse solo a Atenas, y de Atenas baja a Corinto. ¿Ok? Pero el versículo 3, el capítulo 3, versículo 1, dice algo curioso que no está escrito en el libro de los Hechos. Y es lo siguiente: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Hasta ahí voy a llegar. Y cuando estaba leyendo este pasaje dije, ¿cómo es eso? Pablo, Silas y Timoteo no estuvieron en Atenas, según lo que dice Hechos. ¿Ok? Dice que Pablo llega solo a Atenas, ahí predica el Evangelio, y después de ahí él baja a Corinto. Cuando llega a Corinto dice que lo alcanzan, ahora sí, Silas y Timoteo, y antes de que llegaran ellos, conoce a Aquila y a Priscila. Ok. Lo que estoy viendo, bueno, más bien, ya después, al leer el capítulo 18 de Hechos, dice la palabra de Dios que Pablo se queda alrededor de 1 año y medio allí en Corinto. Y es por eso, muy posiblemente, y esta es mi teoría,
acerca del versículo 18 del capítulo 2 de Tesalonicenses, dice, ya que queríamos ir ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Algo pasó, pero al parecer en Corinto, ahí estaban nuestros hermanos compartiendo y deciden ellos 3 o más regresar a Tesalónica, pero no pudieron. En Atenas se quedaron, hubo algo que les impidió ir a Tesalónica. Por eso es que envían a Timoteo. Timoteo, como lo pudimos ver en Hechos 16, era el más joven, era el más chico posiblemente del grupo misionero, pero el Señor lo estaba usando grandemente. Entonces, vemos que la solución que encuentran, y gracias a Dios por esa solución, porque gracias a ese problema que tuvieron, que no pudieron llegar ellos 3 o el grupo misionero a Tesalónica, es que tenemos esta hermosa carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Todo esto a ver más o menos, a ver el contexto histórico de lo que está pasando. Y es por eso que envían a Timoteo, dice versículo 2, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Era obvio, mis amados hermanos, tenían que hacer eso. Ellos iban con el objetivo de fortalecer a los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque en 3 semanas no pudieron darle, vamos a decir, todo el conocimiento de la palabra de Dios. Le predicaron el evangelio, el Señor trajo multitudes, dice que trajo muchos griegos, muchas mujeres prominentes, pero por la persecución tuvieron que salir rápidamente. Ellos quieren regresar a fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe, pero no pueden. Algo les impidió en Atenas, al parecer. Algo sucedió, no lo especifica Pablo, pero ellos deciden enviar a Timoteo. Y el objetivo de nuestro hermano Timoteo era fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Y dije, bueno, ¿cómo es que podemos fortalecer y alentar nuestra fe? ¿De qué manera usted y yo podemos fortalecer y alentar nuestra fe? Y para esto, y vamos a tocar el primer punto, justamente cómo fortalecer y alentar nuestra fe de nuestra vida. Obviamente está en la palabra de Dios. Pero bueno, la palabra de Dios es muy vasta. Y se me vino a la mente 3 pasajes. Ahorita mi hermano René leyó el Salmo 103. Ahí hay como 5 promesas que nos alentan y nos fortalecen simplemente a leerlas. Pero al estar meditando en este pasaje, se me vino a la mente Mateo capítulo 28, versículo 20, que dice el Señor que no nos va a dejar ningún día de nuestra vida. Dice, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese versículo solo es suficiente para alentar y fortalecer nuestra fe. Quiere decir que tú y yo no estamos solos, sea cual sea el contexto de nuestra vida y circunstancia. Mi hermano René hablaba justamente, y lo voy a tomar como ejemplo, disculpe hermano, no le pedí permiso, pero justamente cómo su esposa estaba batallando en estos días. ¿Y qué puede fortalecer? Sino que justamente, que aunque ella estaba en el hospital, ¿quién estaba con ella? El Señor. Tal vez mi hermano René no podía estar físicamente todo el tiempo, pero el Señor sí puede estar. Y Él está con nosotros. Entonces, al leer ese simple versículo, Señor, tú estás conmigo siempre, gloria a Dios, se alenta y se fortalece en nuestro espíritu. Otro pasaje más, y ahí sí quiero leerlo, mis amados hermanos, porque este sí es, bueno, todos son importantes, todos son buenos, pero aquí al leerlo, mi corazón se llenó de gozo. Váyanse a Apocalipsis capítulo 22, por favor. Apocalipsis 22, ahí al leerle este capítulo, gloria a Dios, dije, se me vino a la mente justamente esta hermosa promesa que tenemos. Muy posiblemente los hermanos de Tesalónica no habían leído. Gracias, varón. Ya después de los 40 se nos seca más rápido la garganta. Así que es una bendición. Apocalipsis 22, mis amados hermanos. Vamos a leer unas palabras hermosas de parte de nuestro Señor. Más que esta Biblia, ahí está. Versículo 6 en adelante, del 6 al 15, 22, 6 al 15. Y me dijo, estas palabras,
nuevamente digo la cita, Apocalipsis 22, 6 al 15. Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que aguardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Y al leer este pasaje, dije, amén. Cristo Jesús viene pronto. Y la realidad es que yo estoy seguro que esta enseñanza los hermanos de Tesalónica la tenían bien presente. Ellos sabían que Cristo venía pronto. Ellos sabían que el Señor no tardaba su venida. Y de hecho, todos tenemos que vivir con eso presente. Tristemente, por medio de la historia, podemos pensar, bueno, el Señor no va a venir, o tal vez venga el siglo que entra, tal vez venga la década que entra. Pero la realidad es que todos ellos estaban viviendo sabiendo que posiblemente Cristo Jesús venía el día de mañana. Y estoy seguro de eso porque el capítulo 4 de Tesalonicenses da un detalle acerca de una duda que ellos tenían. Al parecer, cuando regresa Timoteo, regresa con una pregunta. Pablo, los hermanos de Tesalónica, dice, ¿qué van a pasar con los que murieron? El Señor Jesús no ha llegado todavía y ya han muerto algunos hermanos. ¿Qué va a pasar? Ellos sabían que Cristo iba a regresar. Y ya donde Pablo justamente relata más adelante, y pienso que se va a estudiar cómo va a ser la venida del Señor cuando dice, ¿sabes qué? Mira, sí, los que están durmiendo, ellos van a ser levantados primero y después nosotros. Ahí está incluyendo Pablo diciendo, nosotros, yo voy a ser transformado. El Señor no tarda, por eso les digo, la mentalidad de ellos era, el Señor viene ya. Y eso es una esperanza. El Señor va a arreglar todo esto. Todo el caos que está pasando en el mundo, el Señor lo va a arreglar. Y a nosotros nos va a llevar a su presencia. Y todo eso, mis amados hermanos, que Él está con nosotros, Cristo está con nosotros. Que Cristo Jesús viene pronto. Y no tan solo eso, sino que el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo. Dice Juan 14:26 que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces, nomás con esos 3 puntos es suficiente para fortalecer y animar nuestros corazones. Y le digo, y no estoy metiéndome a punto por punto de manera así, porque cada uno de ellos podemos desarrollar, se puede decir, una prédica completa. Pero todo solamente con esos pasajes. Nuestro corazón es fortalecido, como dice el Salmo 103 que se acaba de leer. Al simplemente leerlo dice amén, y no toqué justamente, el Señor es nuestro sanador, el Señor es el que justifica, el Señor es mi abogado. Todos esos pasajes me alientan y me fortalecen. Pero había un problema posiblemente, y vamos a continuar con el versículo 3 y 4. Y ese tema muchas veces no nos gusta tocarlo, pero es necesario hacerlo, porque es parte del consejo y de la palabra de Dios. Versículo 3 y 4 dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de esas aflicciones,
porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Otra parte, justamente, que viene en la palabra de Dios, es que el Hijo de Dios va a sufrir aflicción. Vamos a tener luchas y pruebas. Si alguien le predicó el Evangelio y le dijo, ven a Jesús y todos sus problemas van a ser resueltos, y no va a llegar enfermedad a tu casa, no va a llegar ningún problema a tu vida, le hablaron un falso evangelio. Porque eso no lo dice la palabra de Dios. Y hoy justamente si alguien tiene esa idea, pero hermano, el Señor dice, así es. Así es, el Señor en un momento te puede sanar si Él quiere. En un momento te puede librar de la muerte si Él quiere. Pero también sabemos que Esteban murió siendo un jovencito. También sabemos que Jacobo, el hermano de Juan, justamente hoy en la tarde estábamos escuchando un poquito de cómo esos 4 pescadores fueron llamados a ser pescadores de hombres. Tristemente, Jacobo es al parecer el primer apóstol que muere. También no duró muchos años, se puede decir. Pero vemos también a otro, Juan, el apóstol Juan, que él justamente va a Patmos y ahí al parecer el Señor le revela lo que va por los últimos días y luego regresa a Éfeso y muere a una muy buena vejez al parecer. Pero el cristiano, el que sigue a Cristo, vamos a sufrir aflicción. Y te voy a decir por qué. Por hablar y por hacer lo correcto. Y te lo voy a demostrar con algunos ejemplos. José, en Génesis, ¿por qué fue vendido por sus hermanos? Primero por obedecer a su papá. Así es. Obviamente el Señor estaba articulando todo, pero José fue obediente a su papá. Le dijo, mira, ve y busca a tus hermanos. Y fue la región que le dijo, y José hubiera podido haber llegado hasta ahí. ¿Sabes qué, papá? Fui, llegué y no estaban. Dice que se fueron más al norte. Se fueron de vagos, mis hermanos. Ahí andan. ¿Quién sabe por dónde se habrán ido? Yo ya regresé, yo cumplí. Pero no, él que hizo fue, se puede decir, dio la milla extra. Fue diligente. Dijo, bueno, mi papá no me mandó hasta más para allá, pero me dijeron que está por allá, voy a ir a verlo. Y por haber hecho eso, los hermanos lo agarran, y ustedes ya saben la historia, y lo venden. Después, ¿por qué fue enviado a la cárcel? Por hacer lo correcto. La esposa de Potifar la estaba invitando a hacer cosas que no deben de hacer, y no me entro en detalles porque hay niños aquí. Ok, pero ustedes ya saben, ya conocen la historia. Y él hizo lo que es correcto, y fue vendido, o más bien fue encarcelado. Y ustedes y yo sabemos cómo termina la historia. Pero él sufrió por hacer lo correcto. Sadrach, Mesach y Abednego, igual, por no doblar sus rodillas ante la estatua que Nabucodonosor había creado. Juan el Bautista fue decapitado por declarar lo correcto. Le dijo, si no me equivoco, se me fue el nombre del gobernador. Pero bueno, le dijo que no debía tener esa esposa por mujer. Era Felipe, no era Felipe. Bueno, se me fue el nombre del gobernador. De Herodes, creo que era Herodes Antipas, si no me equivoco. Bueno, pero él, por declarar lo correcto y declarar la verdad, le cortaron la cabeza. Por hacer lo correcto, mis amados hermanos, ustedes y yo vamos a ser perseguidos. En el trabajo, ponle más horas. O mira, tú no viste nada, campeón, ¿ok? ¿Y qué va a pasar si tú haces lo correcto? No, señor, lo siento. No puedo. No está bien. ¿Qué? Vas a ver. Vas a tener persecución, vas a tener problemas por hacer lo correcto. En donde quiera. En muchos casos son por hacer lo correcto y otros
son por seguir a Cristo. Y miren, yo sé que Pablo, esta cita no va a estar contento que yo la lea el día de hoy, porque él, cuando escribió este pasaje, le estaba doliendo en su corazón escribirlo. De hecho, varias veces se insulta a sí mismo. Pero vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11, versículo 21 al 29. Un poquito, hay unas páginas atrás, ahí sí les invito a que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 21. Ahí en adelante, del 21 al 29, dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios 11, 21 al 29. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez. Yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Soy israelita? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido por los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Y aquí vemos que el apóstol Pablo dice todo esto que ha pasado no por cuestión de vanagloriarse ni de jactarse. Dice, mira, están hablando los superapóstoles ahí, sus credenciales, esas cosas que están diciendo y haciendo. Bueno, voy a hablar de la misma manera insensata que ellos. Y como decimos coloquialmente, vamos a ver de qué cueros salen más correas. Y dice, mira, yo también he sufrido, muy posiblemente mucho más que ellos. Pero todo esto, Pablo lo sufrió por predicar el evangelio, por hacer lo correcto. Y ojo, hasta donde se escribe 2 de Corintios, todavía falta la parte cuando Pablo va a Jerusalén. Y es casi, ¿cómo se dice? Lo rescata el centurión Claudio Lisias, si no me equivoco. Esa parte todavía no estaba ahí. Ok, estoy hablando de Hechos capítulo 22 en adelante. Porque 2 de Corintios se cree que se escribe desde Éfeso al final de su tercer viaje misionero. Después baja a Jerusalén, ahí casi lo matan los judíos, después lo mandan a Cesarea, es cuando sale su sobrino, si no me equivoco, y le ayuda para que pueda llegar ante Félix y ante los gobernadores. A donde voy, mis amados hermanos, es que Pablo sufrió. Y para terminar con el punto de que nadie se inquiete por las aflicciones de seguir a Cristo, Cristo mismo lo dijo en Juan 15, 18 al 21, y lo voy a leer. Juan capítulo 15. Si gusta ir para allá o si no, solamente escuche bien estas palabras que dijo Jesús. Juan 15, 18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Y si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Jesús lo dijo.
capítulo 16, ahí adelantito, versículo 1 en adelante. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinden un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se las había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Cristo Jesús advirtió, mis amados hermanos, muchas veces fallamos al compartir el Evangelio justamente, o al compartir la palabra de Dios, este punto. Y por eso en ocasiones escuchamos, no, pues hermano, yo cuando vine a los pies de Cristo se multiplicaron mis problemas. No tenía problemas yo con mi familia, no tenía problemas yo en el trabajo, no tenía problemas con las amistades y ahora todo el mundo está en mi contra. Claro, Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque amas a Dios y el mundo no ama a Dios. El mundo quiere que hagas lo malo también que ellos mismos hacen. ¿Y qué eres tú? Una luminaria. Tú estás hablando lo contrario. Tú dices, hey, respeta a su esposa. No haga eso. Tema a Dios. Arrepiéntase en el nombre del Señor Jesús. Cristo le ama. Deje esa vida. ¿Y qué hace la persona? Y la agarran contra uno. Es parte de. Y los tesalonicenses, justamente, miren, 3 semanas, Pablo compartió con ellos. Y rápido les dijo, miren, el Señor Jesús es el Mesías. Crean en Él. Ellos creyeron de corazón. Y no sé si a la primera, a la segunda, a la tercera semana, pero dijeron, hey, seguir a Cristo hay un costo, campeón. El mundo te va a perseguir. Vas a sufrir aflicción. Vas a tener problemas, pero no te preocupes. Él está con nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y si llegamos a morir por predicar el Evangelio y su palabra, tenemos vida eterna y una nueva Jerusalén esperando, mis amados. Una ciudad incorruptible, un cuerpo incorruptible, glorificado. Todas esas cosas, pues dices, bueno, sí, Señor, pero sigo adelante. Pablo tiene una preocupación y lo vamos a ver en el versículo 5 en adelante. 5 y 6. Por eso, me regreso a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Por eso también, yo cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Me voy a quedar ahí, esto solamente el versículo 5. Pablo y su grupo de misioneros querían regresar justamente por eso. Salieron de ahí sin terminar, se puede decir, de compartirles todo el consejo de la palabra. Tuvieron que salir de manera rápida, abrupta. Quieren regresar, algo les impide en Atenas continuar y deciden enviar a Timoteo. Y Pablo tiene esa preocupación. Señor, ¿qué fue de los hermanos de Tesalónica? ¿Continúan ahí? ¿Están bien ellos? El tentador también está ahí y los va a tentar. Y usted sabe que a Cristo Jesús lo tentaron en 3 áreas. Y justamente en ellas voy a meditar de manera breve, rápida, donde qué pudo haber pasado, cuáles eran las preocupaciones de que Pablo tenía con los hermanos de Tesalónica. La primera tentación que Satanás le da a Jesús es que trate de convertir las piedras en pan. Esto lo han relacionado algunos estudiosos como la tentación acerca de la carne, los deseos de la carne. Y esto se relaciona obviamente con los deseos de comer, los deseos de tener relaciones, los deseos de descanso, de ocio. Y posiblemente Pablo tenía esa preocupación. ¿No se habrán vuelto cristianos carnales? Tristemente al parecer Corinto, sí. Porque Corinto había divisiones. Porque Corinto había inmoralidad. Y Pablo tenía esa preocupación antes de que escribiera la carta de Corinto. Ojalá que el Señor no los haya tentado en esta área. Pero pudo también haberlas tentado por el lado de la religiosidad.
Cuando Satanás le dice, tírate del pináculo del templo, también muchos piensan que lo que le estaba pidiendo Satanás es que la gloria fuera para el hombre, fuera para Jesús y no para Dios. Para que todos vean que tú eres hijo de Dios, tírate. Y cuando vea toda la gente que los ángeles te van a levantar, Él es el Mesías. ¿Y qué va a decir? La gente te va a alabar y todos te van a rendir culto. Para un cristiano, la religiosidad también es un problema. En aquel tiempo se llamaba judaísmo. Y los judaizantes lo que quería era que negaran que Jesús era suficiente y que necesitabas obedecer la ley de Moisés y los ritos de la ley para poder llegar a ser verdaderamente salvo. No es Jesús y algo más. Es solo Cristo. Solo Cristo Jesús tiene el poder. Hoy ya no existe el judaísmo, pero existe, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Cuando quieres agradar a Dios por tus obras. Hay una palabra ahorita, pero bueno, se me fue el nombre, solamente si no sabe por qué. Pero le voy a poner activismo. Hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y por lo que yo hago, yo soy mejor que otra persona o que otro hermano. Oh, hermanos, es que hay niveles, ¿sabía? Hay cristianos que están aquí, cristianos que están acá, y luego estoy yo. Ese es un problema, mis amados hermanos. Grave. Cuidado con creer que somos mayores. Porque, es que tengo tantos años en el Evangelio. Ten cuidado de decir eso. Porque te puede salir en contraproducente. Dicen, para ti andas en el Evangelio y no ha vencido esta área de su vida. O no, es que yo soy el líder de tal ministerio. Líder de jóvenes. No, mis amados hermanos. Si usted y yo ha conocido a Cristo es por su gracia, es por su favor y su misericordia. No hay nada bueno que usted y yo podamos hacer. Cualquier cosa que hagamos en nuestras fuerzas, sin Cristo, no sirve de nada. De hecho, para mejor ejemplo son los fariseos. Miren, ellos conocían muy bien la Torá. La sabían de principio a fin. Es más, no tan solo la Torá, sino los comentaristas. Y delante de la gente eran los más santos, se puede decir. Pero el Señor Jesús le dijo, mira, si su justicia no sobrepasa la de ellos, ustedes no van a poder entrar al reino de los cielos. Y es obvio, porque la única manera de entrar al reino de los cielos es por medio de Cristo Jesús. Es el único que justamente el alabanza esa de glorioso intercambio es lo que dice. La justicia de Cristo fue impuesta a mí. Y por eso yo soy digno. Y no es que yo soy digno. Lo que Cristo hizo me es puesto a mí. Ahora, ¿cuál gloria? ¿Cuál jactancia? Ninguna. No puede haber ninguna delante de Dios. Es bueno servir al Señor, pero cuidado con creer que yo me gano el evangelio, la salvación, o que yo mantengo mi salvación. Es solo Cristo y es por gracia y es por su favor. Por último, posiblemente otra área donde Pablo tenía preocupación es la tercera tentación que marca Mateo capítulo 4. Y Satanás le dice, mira, todos los reinos de esta tierra son míos.
Si te postras y me adoras, todo esto va a ser tuyo. Lo que lo estaba invitando era a la idolatría. Y usted y yo sabemos, mis amados hermanos, que formar ídolos es muy fácil. Está el ídolo del trabajo. Y ustedes y yo lo conocemos muy bien. Oh, hermano, no puedo porque mi trabajo. No podemos contestar así. Y me incluyo. Si es la voluntad de Dios, el Señor va a proveer, como lo hemos visto. Y lo hemos escuchado y a la vez lo hemos aprendido. El trabajo no es número uno. El dinero no es lo número uno. La familia no es lo número uno. Cristo, y solo Cristo es el que merece ser adorado. Y que usted y yo doblemos nuestras rodillas en ese altar solamente para alabarle y honrarle a Él. Y todo lo demás lo dejo atrás. Pero Pablo posiblemente tenía, ojalá que no hayan entrado por ahí, algún tipo de idolatría. Pero el versículo 6 nos da buenas noticias. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen un buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Timoteo va y fortalece y alienta a los hermanos en base a su fe. Les recuerda a Pablo, miren, las aflicciones van a venir. Ustedes sigan firmes en Cristo. Gracias a Dios que el tentador no los tentó a caer en algún problema fuerte. Corinto es otra historia. Pero Tesalónica no tiene ese problema, al parecer. Y Pablo dice, estoy aliviado, fui consolado respecto a la fe de ustedes. Los hermanos de Tesalónica se mantuvieron firmes en base a tanta oposición y sin tener una capacitación adecuada, se puede decir. Solamente porque seguían a Cristo Jesús y no porque seguían a Pablo. Mis amados hermanos, ustedes y yo no nos vamos a seguir firmes en el Evangelio por seguir al pastor Ricardo. Todos lo queremos y lo respetamos mucho y le amamos. Y es un ejemplo en muchas áreas para todos nosotros. Pero usted y yo nos vamos a mantener por seguir a Cristo. Él es el que permanece para siempre. Así que, si en unos 20, 30 años más, el pastor decide, digo más bien el Señor, el pastor de pastores, decide llamar a la presencia Pastor Ricardo, estoy hablando de muchos años más, ¿verdad? Esta iglesia va a continuar porque está siguiendo a Cristo. Y tristemente, me ha tocado escuchar de algunas iglesias cuando el pastor se va, las iglesias desaparecen o las ovejas se desparraman. Pero no hay manera. Si ustedes y yo estamos siguiendo a Cristo de corazón, vamos a seguir trabajando para el Señor, para el pastor de pastores, para el Señor de señores. Por último, ya para concluir, 3, 4 veces se repite en este corto pasaje la fe. Pablo quería asegurarse de que, y les quería que ellos estuvieran fortalecidos en su fe. Que el enemigo no fuera a cambiar la fe de ellos.
Y le da gracias a Dios porque ellos tienen una fe fortalecida y porque no fueron conmovidos. Esa es la verdadera fe, muchachos. O hermanos, perdón. Estoy acostumbrado a hablar a los jóvenes. Ahora también están muchachos ustedes, ¿verdad? Para el Señor todos estamos jóvenes. Así que... Pero esta es la verdadera fe. El verdadero evangelio. Miren, y esto es importante. Hoy lo miramos un poquitín con el mensaje de esta mañana. Pedro, en Lucas capítulo 5, en ese pasaje, la primera vez le dice, Maestro, en tu nombre voy a echar la red. Despuésito del milagro que acabamos de escuchar ahorita a mediodía, ¿cómo le dice? Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Pero en el capítulo 9 del mismo Lucas, Pedro le dice Mesías. Maestro, Señor y Mesías. Y de ahí, cada evangelio cambia mucho el tono de cada uno de ellos. Cuando Pedro declara que Jesús es el Mesías, cambia mucho la tonalidad de los evangelios. ¿A dónde voy? La palabra Mesías, mis amados hermanos, solamente hay uno. El Mesías es el Hijo de Dios y es Dios encarnado. Él es el Dios todopoderoso y a Él debemos de honrarle y obedecerle en todo. Cuando declaramos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, estoy diciendo, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, yo soy ahora tu siervo. Y ya no quiero servir más al pecado, ahora quiero servirte a ti. En ti hay libertad, en ti hay gozo. Ese es el verdadero evangelio. No es nomás decir yo creo en Jesús y ya. Es entender que Él es todo para nuestra vida. Es justamente por eso que nos vamos a mantener. La fe de ellos estaba cimentada en esto. Jesús es mi todo. Y aunque tristemente al parecer algunos hermanos murieron porque hacen una pregunta o Pablo les aclara, mira, los que ya durmieron, no te preocupes, Dios los va a levantar. Ellos están bien. Tú y yo sigamos adelante. De hecho, el capítulo 4 arranca así, abunda en ello más y más. En el amor, en las buenas obras, continúa, sigue trabajando, pero ¿por qué? Porque estaba su fe bien cimentada en ¿qué? En Cristo, la roca, el Señor, nuestro Salvador, nuestro único y suficiente sostén para cada día, mis amados hermanos. Ese es el Evangelio. ¿Lo crees de todo corazón que Cristo es todo, que Jesús es tu todo? Amén. Si lo crees así, tienes vida eterna. Pero si has creído en es que Jesús me va a ayudar en todo, es que Jesús es alguien que va a cumplir todos mis caprichos, todos mis deseos, todos mis anhelos, es un falso evangelio. Y de esas modificaciones hay muchas. Pero el verdadero evangelio es que Jesús es Dios, es Señor, es Salvador, mis amados hermanos. Y si tú has creído en Él y has rendido tu vida completamente a Él, le has dado la espalda al pecado, a la vida pecaminosa, y quiero seguir solamente a Cristo, a mi Señor y Dios y Salvador, a mi abogado, a mi sumo sacerdote, a mi intercesor. Gloria a Dios. Si has creído así, tienes vida eterna. Y si no, hoy es el día de salvación para que esa fe no sea conmovida. Así que con eso, mis amados hermanos, quiero concluir y de todo corazón, pasa a los pies de Cristo, pasa a rendir tu vida, Señor, si no lo has hecho. Y si lo has hecho, pienso yo que estás bien animado en Cristo. Ahora, el Señor es mi todo, amén. Gloria a Dios, vamos a orar. Padre Celestial, a usted sea toda la honra y la gloria. Gracias, Señor, por lo que tenemos en Cristo, por lo que usted es y será, porque usted no cambia, mi Señor. Ayúdenos, Señor, a que nuestra fe no sea conmovida, que aunque vengan luchas y pruebas, Señor, nos mantengamos en Cristo siempre,
Gracias por nuestros hermanos de Tesalónica que continuaron y se mantuvieron firmes, Señor, en la fe de tu Hijo Jesucristo, el cual nos acompaña siempre y está con nosotros todos los días de nuestra vida. También Él nos ha enviado a su Espíritu Santo, Señor, para guiarnos y recordarnos todas las palabras que tu Hijo Jesús nos ha enseñado. Gracias por tantas bendiciones, por la vida eterna que tenemos en ti, porque sabemos, Señor, que todo este mundo está bajo tus pies. Y aunque el mundo es un caos ahorita, Señor, todo tú lo vas a arreglar. Mientras tanto, ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, en el amor, en las buenas obras, para glorificarte solamente a ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por su palabra. Amén. Amén.